SER Podcast. Vicepresidenta Sara Agesen, buenas noches. Buenas noches. Le prometo que habitualmente funcionan súper bien los micrófonos de la SER. Ya está todo solucionado. Vicepresidenta, su ministerio ha convocado aquí en Ponferrada la convención para el Pacto de Estado para la crisis climática, la emergencia climática. Han traído aquí a todo tipo de actores, como decíamos antes, ¿no? A quienes tienen algo que decir en la conversación de país que tenemos que tener sobre la emergencia climática. ¿Qué esperan ustedes que salga de aquí? Lo que esperamos es que este espacio, ¿no?, sea un espacio de participación, de diálogo, de propuestas concretas. Nosotros como Gobierno hemos lanzado 10 grandes ejes, siempre diciendo que no dejaba de ser una propuesta, pero que había que escuchar, ¿no?, a toda la sociedad civil, a todas las administraciones, conocer cómo enfrentarnos a un cambio climático que es una realidad que ya está aquí. Y, por supuesto, lo que hemos conseguido es una agenda que también yo quiero poner en valor, es una agenda que se ha construido por los agentes, por todos los que han querido venir hoy, ¿no? Desde los agentes sociales, desde el mundo empresarial, de los servicios de emergencia, del mundo académico, científico, mujeres rurales, una diversidad de actores. Y bueno, yo creo que es un espacio ilusionante, apasionante y donde hemos visto que todos piden colaboración, coordinación y sobre todo consenso. Ha dicho quienes han querido venir. Hay quien no ha querido venir y quien ha explicitado que no venía, que es el Partido Popular, las comunidades gobernadas por el PP, que han dicho que no vienen porque entienden que este es un acto propagandístico. ¿Usted cómo interpreta eso? Bueno, creo que es un gran error. Yo creo que es un momento fundamental, es especialmente importante actuar de forma unida y dar respuesta a una sociedad que se preocupa por el cambio climático, ¿no? Vemos todas las estadísticas del Eurobarómetro. Nos dice que el 88% de la población está concienciada de que el problema climático es un problema grave, el 90% quiere que emprendamos actuaciones y la vulnerabilidad, como decía, es una realidad que lo vemos en todos los momentos y que requerimos de políticas de Estado, políticas entre todas las administraciones. Creo que es un error, pero insisto, por mi parte siempre mano tendida y para analizar y para seguir pidiéndoles propuestas. Si el PP finalmente no se suma, como parece que no tiene intención de sumarse a este acuerdo, a este diálogo de país sobre la crisis climática, ¿ustedes van a sacar las medidas en solitario, digamos, van a intentar llevarlas al Congreso sin el apoyo del principal partido de la oposición? Bueno, yo diría que desde el Gobierno vamos a seguir actuando frente a la emergencia climática. Lo llevamos haciendo desde el principio y actuando con políticas, con actuaciones, con medidas, con marco regulatorio, pero necesitamos que estemos todos. No voy a renunciar a que consigamos este pacto de Estado. Yo creo que trabajaré hasta lo que sea necesario para conseguir que realmente se sumen. Habrá mucha gente que esté pensando ahora, pero el pacto de Estado en la práctica, ¿para qué? Por ejemplo, ahora que tenemos a la Dana Alice en toda la costa mediterránea que está causando estragos en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en la práctica, ¿en qué va a favorecer a esos ciudadanos afectados por esa Dana, por futuras catástrofes, el hecho de que haya un pacto de Estado? Pues de una forma clara y contundente. En este caso lo que vamos a conseguir es que todas las administraciones consideren que la política climática tiene que ir más allá de los 4 años de las legislaturas. El cambio climático no tiene colores, no tiene banderas, no tiene fronteras. Y si tuviésemos que elegir una bandera sería la bandera de la ciencia. Entonces necesitamos actuaciones que sean a largo plazo, a corto y a largo plazo, y para eso necesitamos un consenso y que todas esas políticas que se tienen que poner encima de la mesa no cambien en función de las legislaturas. Eso es un pacto de Estado, un pacto que siga a lo largo del tiempo. Las políticas tienen que diseñarse sobre datos, sobre previsiones. Ustedes van a anunciar mañana los datos concretos, los resultados de la primera evaluación integral de los riesgos derivados del cambio climático que se ha hecho en España. ¿Tienen, dentro de lo que nos pueda avanzar, ¿tienen algún cálculo de cuánto va a subir la temperatura de aquí a mediados de siglo? Bueno, hay muchísimas evaluaciones de cuánto puede seguir subiendo la temperatura, especialmente en una Europa que se calienta más rápido que el resto de los continentes, ¿no? Es verdad que por las distintas regiones ese incremento de temperatura puede variar, pero a veces cuando hablamos de un incremento de temperatura de 0,4 grados centígrados es una barbaridad y eso afecta realmente a todos los sectores productivos, a la evolución de esas olas de calor
calor, esas sequías, esa aridez que tenemos en nuestro país. Lo que hacemos con este informe de riesgos, que efectivamente, de hecho, pues como estamos hoy aquí contigo, Aimar, vamos, en cuanto terminemos este programa, vamos a lanzarlo, esa actualización de los riesgos. Lo que evidencia ese informe de evaluación de riesgos y de impactos es que en España tenemos hasta 141 riesgos, de los cuales 51 son claves. ¿Por qué son claves? ¿No? Son claves porque son severos, porque ya están aquí, no son riesgos que van a llegar dentro de mucho tiempo, sino que ya están aconteciendo, y además algunos de ellos tienen muy baja reversibilidad, es decir, que o actuamos ya o no vienen para quedarse, ¿no? Y hablamos muchos riesgos relacionados con la salud, con nuevos vectores, ¿no? Con los mosquitos, enfermedades que llegan, o la mortalidad ante las olas de calor. Hablamos también de riesgos que pueden venir para quedarse asociados a la salinidad de nuestros acuíferos, a la pérdida de nuestras zonas costeras. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que eso está pasando y que tenemos que actuar de forma conjunta. ¿Cuánto barajan que pueda subir el nivel del mar de aquí a final de siglo, por ejemplo? Hay muchísimos escenarios al respecto, y en el caso de España depende mucho si hablamos del Atlántico, de la zona del Cantábrico o de la zona del Mediterráneo. Pero la elevación del nivel del mar es un evento que ya estamos viendo, que ya está pasando, y que en Europa el incremento cada vez es más considerable, ¿no? Y va a afectar a un sector estratégico en España como es el turismo. ¿Existe un cálculo de cuánto nos cuesta económicamente el cambio climático? Bueno, yo creo que eso es parte de la clave, ¿no? A veces necesitamos esos datos, esas dimensiones para poder entenderlo mejor. El último estudio, que ha sido hace escasas 2 semanas, es del Banco Central Europeo, hecho por académicos, por supuesto, y lo que nos dice es que a nivel europeo las pérdidas de este año 2025 ascienden a más de 43.000 millones de euros, de los cuales en España son más de 12.200 millones de euros en el 25. Pero la previsión para final de esta década, es decir, para el 2029, es que en España suba por encima de los 32.000 millones de euros. Es que hablamos de sequías, hablamos de inundaciones, hablamos de todos esos riesgos, y pensemos en la gran oportunidad que sería invertir en adaptación y mitigación en vez de sufragar los costes, ¿no? de esos riesgos que están ya ahí. Hay muchísimas evaluaciones, pero esa es la más reciente y es muy importante. Estábamos hablando de la Dana Alice. Déjeme que le pregunte a Jordi Carbó, nuestro meteorólogo. Carbó, buenas noches. Jordi, ¿estás por ahí? Vale, vamos a volver ahora mismo a Carbó, porque me gustaría que nos hiciera exactamente el minuto y resultado de cómo está evolucionando la Dana, vicepresidenta. Pero se cumple un año ahora de la Dana de Valencia del año pasado, 229 muertos. Un año después, ¿qué tenemos diagnosticado que se podía haber hecho mejor? Más allá de lanzar la alerta antes o después, avisar antes o no a la ciudadanía, ¿qué se podía haber hecho mejor de la gestión de la catástrofe o de la previsión ante la catástrofe que hubiese evitado esas muertes? ¿Se podían haber evitado con algo que hubiésemos hecho mejor? Bueno, yo creo que la clave está en parte de la pregunta que estás haciendo, ¿no? La clave es que hay que consolidar que esa evidencia, esos avisos que llegan de unidades profundamente técnicas, como es el caso de la EMET o de la Confederación Hidrográfica del Júcar, hay que tomárselas muy en serio. Y eso permitir que la población pues esté alertada a tiempo y pueda tomar las medidas para protegerse. Eso es fundamental. Y además yo creo que este pacto persigue algo tan importante como generar conocimiento entre la población, ¿no? De cuáles son los riesgos y de qué forma tenemos que actuar. Algo de lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Tiene que pasar un desastre para que surja ese despertar y esa convicción de que tenemos que saber cómo protegernos ante amenazas como es este caso, ¿no? Una dana y una inundación con esas graves consecuencias. Me habla de los avisos, vicepresidenta, pero Carlos Mazón sigue diciendo que esos avisos rojos, y en esta crisis, en la de Alice de ahora, sigue diciendo que los avisos rojos llegan tarde. La realidad es bastante tozuda, ¿no? Y yo creo que la información ha estado ahí. La agencia meteorológica, la EMET, suministró la información a tiempo, la Confederación suministró la información, los numerosos autos de la jueza de la Dana, que yo creo que es
la persona de este país que más sabe, ¿no? La que ha compilado la mayor información posible con respecto a lo que ocurrió en la Dana de Valencia, y todos y cada uno de los autos constatan que no hubo ningún apagón informativo, que tanto la EMET como la Confederación suministraron la información, y hoy mismo ha salido un nuevo auto donde dice que cualquier relato que diga que no existía información para emitir esa alerta, ese sistema, esa alert, es un relato de ficción textual, dicho por la jueza de la Dana. La semana pasada nos enteramos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que Red Eléctrica está habiendo sobretensiones en el sistema que hace que peligre el suministro eléctrico. ¿De verdad va a haber o puede haber un segundo apagón? Yo la información que tengo, que evidentemente es de Red Eléctrica, del operador del sistema, es que efectivamente en el sistema lo que sí ha habido es variaciones de tensión, pero dentro de los parámetros operativos del sistema, y que lo que llama es a seguir actuando con más medidas, pero en ningún caso habla de una posibilidad de apagón. Yo creo que es un momento en el cual, al igual que con lo que ocurrió en Valencia y la Dana, estamos todos muy sensibilizados a de qué forma tenemos que actuar en cada momento. De hecho, hemos visto nuevos comportamientos por parte de la Generalitat ante los avisos rojos, y en este caso lo que hace el operador del sistema es darnos a conocer esas variaciones de tensión, insisto, dentro de parámetros donde ellos mismos han dicho que no perciben ningún riesgo en la seguridad de suministro, y quieren emprender y pedir y solicitar que todos los que tienen competencias emprendan actuaciones, y es lo que ha hecho tanto el operador del sistema como la CNMC, que ha sacado un nuevo procedimiento que ahora está en consulta urgente. Pero aquí otra vez me gustaría apelar a la responsabilidad. Desde el Gobierno planteamos un Real Decreto Ley con numerosas medidas para aumentar la resiliencia, y cuando llegó al Congreso... Esto decayó en julio. Decayó, no se convalidó. Ni siquiera se puede llegar a un consenso, algo tan importante, ¿no?, como activar medidas para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Yo le pregunto, ¿usted descarta un nuevo apagón? Yo, más que descartar un nuevo apagón, creo que el sistema está preparado y ahora está en un mecanismo reforzado para evitar que pueda ocurrir un nuevo apagón. ¿La aplicación de las nuevas medidas para evitar que haya un nuevo apagón va a hacer que nuestra factura sea más cara? Lo que está ocurriendo con el mecanismo reforzado es que, en función del mix energético, la factura de los consumidores sí se puede ver, vamos a decir, penalizada, en el sentido que el coste es algo mayor. Pero yo creo que la dinámica que tenemos en el sistema energético es que esa apuesta clara por las energías renovables es una apuesta que nos permite reducir la factura, y además somos un ejemplo de una factura más baja respecto a nuestros colegas europeos, ¿no? Históricamente nuestra factura era la más cara. No había apetito por venir a nuestro país para consumir esa energía, y ahora mismo es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, que ese balance yo creo que es positivo para los consumidores, positivo para evitar esa vulnerabilidad de tener una dependencia energética, y el balance, insisto, yo creo que es bueno. ¿Cuándo vamos a empezar a notar ese encarecimiento? El encarecimiento desde el día 28 ya se pudo ver, ¿no? Porque hay un mecanismo de operación por parte del operador del sistema que lo que hace es tener como más medidas de seguridad, ¿no? Es cuando pones una malla, a un hijo le pones los manguitos y le pones un flotador. Entonces, ante esa situación, lo que hacen es ponerle más medidas que hacen que el sistema se pueda tener un coste adicional. Pero entiendo Nuestro sistema tenía que haber llevado el flotador desde antes para que no hubiese pasado lo que pasó. Yo creo que lo que es importante es determinar si todos los que tenían que aplicar todos y cada uno de los procedimientos y aplicar un buen control de tensión, porque al final la variable más importante fue el control de tensión, se estaba aplicando. Y eso lo tendremos que saber muy pronto por vamos a decir, los procedimientos tanto administrativos y judiciales que actualmente están en marcha. Vamos a saber con nombres y apellidos quién tuvo la culpa del apagón. Yo estoy convencida de que sí, porque de hecho hay un expediente informativo liderado por la CNMC actualmente, y esperamos que muy pronto puedan dirimir, ¿no?, tanto responsabilidades y empezar expedientes sancionadores, pero también hay procedimientos judiciales en curso. O sea, que habrá sanciones, más allá de las cuestiones... Por supuesto. Vale. Habrá. Hoy ha anunciado Iberdrola, o ha dado a conocer Iberdrola, que va a demandar a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por haberlo señalado como culpables de que se originara todo, ¿no? En concreto una planta, la de Núñez de Balboa. ¿Usted entiende esa decisión de Iberdrola de demandar a Beatriz Corredor? Bueno, yo me he enterado igual por la prensa de esa posible decisión. No sé si es así o no es así,
Más que entenderlo, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela, en este caso, a la empresa Iberdrola, ¿no? ¿Por qué lo hace y cuál es su motivación? Yo le pregunto, ¿hace bien Iberdrola? No lo sé. Yo creo que son ellos los que tienen que responder a esa pregunta. Hay otras empresas como Repsol que piden compensaciones por el apagón. ¿Se les va a compensar? Cuando se diriman esas responsabilidades y soliciten la compensación, las empresas que finalmente salgan como responsables tendrán que compensar, no solo en España, sino también en Portugal. ¿Y a los usuarios también? Por supuesto. Pero con dinero. Con el impacto que tuvo ese día. Por supuesto que sí. Oigo risas aquí en el auditorio. Y todo el mundo fantaseando con que caiga un pico. Ha tenido coste reputacional para España. ¿Ha habido inversiones empresariales en el sector de la energía o que dependieran de la energía o que se vieran atraídas por la energía en España que no se han ejecutado por la imagen que proyectamos al mundo de España se puede ir a negro? Lo que percibo y lo que estamos viendo ahora es que no. Es que las inversiones siguen llegando, hay muchísimo apetito por invertir en España. De hecho, hace pocas semanas lanzamos el nuevo proceso de planificación de la red eléctrica, la red de transporte Horizonte 2030, y lo que vemos es lo contrario. Cantidad de proyectos que quieren llegar a todas partes del territorio, que quieren consumir desde la industria hasta la electrificación de puertos, a nueva cadena de valor, fábricas. No ha habido un daño reputacional para España. Pues yo creo que parte de la respuesta para no tener un daño reputacional es, primero, que la recuperación se hizo pues en tiempo récord, así lo han dicho los expertos europeos, de una manera ágil, ¿no? De pasar de una situación en la que nadie tenía suministro eléctrico, ni en España ni en Portugal, a recuperarlo en un plazo que nunca se ha visto. Pero lo segundo, y yo creo que es lo más importante, es que a pesar de esas críticas que se recibieron en su momento, en un plazo de 49 días, un comité especificó, un comité de expertos que lideramos, tanto en ciberseguridad como en operación del sistema, tuvimos una identificación de causas, pusimos un paquete de actuaciones y medidas y no hemos visto este daño reputacional. De hecho, insisto, lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Un país que genera atractivo, apetito inversor por nuestra apuesta por ese parque renovable, por esa generación más competitiva para los consumidores, pero también para las industrias. Déjame preguntarle por la nuclear. ¿Almaraz se va a cerrar? Actualmente el calendario sigue siendo el que las empresas acordaron en el año 2019. Si las empresas piden que se les dé una prórroga, que se amplíe ese periodo, ¿usted la va a autorizar? Lo que es cierto es que en este momento no existe ninguna solicitud de prórroga. Y es más, en el año 2019 me gustaría recordar, ¿no? Como cuando habláis de la hemeroteca, en el año 2019 recuerdo perfectamente que parte de esas empresas lo que querían era el cierre inmediato de las centrales porque no les salía a cuenta, ¿no? Económicamente no las veían rentables. Pero ahora no están en esas. Públicamente están diciendo que van a pedir la prórroga. No la han pedido, pero no la han pedido. Públicamente están diciendo que les interesa. ¿Con usted han hablado? Les interesa bajo condiciones que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Les interesa si los consumidores tenemos que sufragar los costes. Esa gestión de los residuos radiactivos es un coste de la operación y no lo van a pagar los consumidores de ninguna de las maneras. Y, por supuesto, no van a tener una ventaja fiscal respecto a otras instalaciones. Por lo tanto, de momento, insisto, no hay petición formal de ninguna prórroga y seguimos con el mismo calendario que pactaron en el año 2019. ¿Cuándo llega el punto de no retorno para una central como la de Almaraz? O sea, ¿a partir de qué día ya no se puede parar el cierre? Porque ahí hay que comprar el combustible nuclear, hay que comprarlo a un año vista. Hay muchas cosas que hay que hacer con mucha antelación. Una central no se puede detener el cierre en un momento y decimos, vale, volvemos para atrás. ¿Cuándo llega ese punto de no retorno? Es cierto que deberíamos decir la fecha X es la fecha para que no exista punto de no retorno, pero es verdad que la adquisición de combustible, hablamos de empresas que son propietarias de varias centrales nucleares, estamos hablando de 7 reactores que todavía siguen activos y que tienen vida hasta el año 2035, el primero efectivamente es Almaraz en el 2027 y todo ese calendario de cierre escalonado, pactado por esas empresas. Por lo tanto, si le preguntas a una empresa, dicen que el combustible no necesitan pactar con más de un año vista y estamos hablando del 2027, pero todavía hay camino. La siguiente sería ASCO.
Claro, ASCO está en Tarragona. En Tarragona el 57% de la energía que se consume es nuclear. Eso son palabras mayores. ¿Se podría ejecutar ese cierre sin mayor consecuencia? La siguiente es Almaraz 2, o sea, Almaraz 1, Almaraz 2 y luego seguiría ASCO. Lo que es importante es que la energía, ¿no? Como estamos aquí, en la térmica cultural, que se producía energía con carbón, pero no se consumía aquí, en Ponferrada. Era una energía que alimentaba al resto del país. Por lo tanto, esas centrales, o sea, el electrón se puede generar con una tecnología, pero no tiene que alimentarse en el territorio donde se genera. De hecho, el paradigma de la generación en España ha cambiado radicalmente, ¿no? Muchas centrales térmicas más aglutinadas de la zona norte de España, y ahora lo que vemos es cantidad de instalaciones de generación renovable que afloran por muchas partes del territorio. Por lo tanto, lo más importante, lo que siempre hemos dicho, es que lo primero es la garantía de suministro. Por lo tanto, hay una planificación para asegurar que es posible, ¿no? Las centrales que ahora se prevé vayan a cerrarse si no cambia nada, ¿serían seguras con una prórroga de 5 o 10 años? O sea, ¿Almaraz sería segura dentro de 10 años si sigue operando? Eso es muy importante, esta pregunta. El que determina si es o no segura es el Consejo de Seguridad Nuclear, es el CSN, que tendría que hacer un informe, y ese informe se tiene que tener en cuenta a la hora de planificar cualquier tipo de prórroga, ¿no? Es preceptivo, por decirlo de alguna manera. Ellos son los que determinan, ¿no? En función de la tecnología nuclear, en función de las circunstancias de cada uno de los reactores, de los 7 que siguen en nuestro país, si sería o no viable. Vicepresidenta, terminamos. Hay una cuestión que me llama mucho la atención, y es que en la era en la que tenemos más datos y más científicos evaluando los datos, es la era en la que tenemos más negacionistas. ¿Usted cómo entiende esto? Realmente es antiintuitivo, ¿no? Totalmente antiintuitivo, totalmente, pues bueno, un delirio, lo podría resumir con esa palabra, pero yo creo que estamos viviendo momentos complicados a nivel global, contextos nunca esperados. Están pasando muchas cosas que yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos podríamos haber imaginado hace tan solo 2 o 3 años, y en este caso yo creo que hay mucho activismo por el terraplanismo, por el negacionismo, por el retardismo, y los científicos, que hoy aquí hay una extraordinaria comunidad científica atendiendo a esta convención hoy y mañana, pues resulta un poco rozar el absurdo tener que defender ellos que la ciencia es ese pilar básico que no tiene duda, ¿no? Que donde tenemos que construir, pero es que quizás es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dar voz a esos científicos en todos y cada uno de los medios, aquí, pero en todos ellos, y también que esos científicos lleguen a los más jóvenes, ¿no? Que entiendan, porque también hay un movimiento en la juventud de negacionismo que es importante que conozcan esa información científica, que sea cercana, ¿no? Estamos en una tierra, estamos en Ponferrada esta noche. Es una tierra, Castilla y León, que ha sufrido este verano como pocas los incendios, y justo hoy la comunidad entra en la fase que se considera que no es de gran riesgo de incendios, y por lo tanto muchas de las empresas privadas que en esta comunidad tienen adjudicado el servicio de apagar los incendios empiezan a quitarse gente de encima. Y esa cosa que decíamos este verano de esta vez sí se va a aprender la lección de que hace falta prevención en invierno y demás, bueno, pues no, un año más parece que no vamos a ese escenario. ¿Esto cómo puede ser, vicepresidenta? ¿Cómo puede ser que cada comunidad tenga un sistema de apagado de los incendios, en algunas mucho más precario que en otras, que se permita que haya comunidades que no tengan no sé cuántos tíos, yo qué sé, 1.000 tíos, 2.000 tíos, todo el invierno haciendo el trabajo que después en verano nos llevamos las manos a la cabeza? Pues precisamente esto que cuentas pues ahonda más en la necesidad de tener un pacto de Estado frente al cambio climático. No tiene sentido que las comunidades autónomas, sabiendo su vulnerabilidad, porque no todas tienen la misma superficie forestal, no todos tienen las mismas condiciones para enfrentar a los incendios, y yo creo que es una parte de apelar a la responsabilidad, a ser conscientes de que necesitamos trabajar efectivamente en la prevención y en la extinción, y que eso lleva consigo un trabajo de los profesionales 365 días del año. Por eso, insisto, sí necesitamos un pacto de Estado entre todas las administraciones, debido a esa situación de desequilibrio que se ve. Sara Agesen, vicepresidenta, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.